cubiertas, ¿cierto? cubiertas o O no encubiertas. ¿Y por qué? Tipo así como agente 0007, espías, ¿no? Encubiertos, ¿no? Muchas veces somos como que, muchos jóvenes, ¿no? Son como que encubiertos, ¿no? Como que tienen miedo a identificarse como cristianos, como Así creyentes. es. Por eso el día de hoy les vamos a hablar sobre superando el miedo A poder predicar. Sí, como estábamos hablando, Ana, hay una cierta parte de jóvenes, o la mayoría de los jóvenes se podría decir, de que muchas veces Ana siente el temor a poder predicar, a compartir su fe a sus amigos, a sus familiares, compañeros de trabajo, de la universidad, o en diferentes lugares donde Dios los lleva, muchas veces sienten temor. Ana. Es por eso, Ana, que quisiera preguntarte si tal vez tú alguna vez has tenido temor al compartir de tu fe, al decir que eres creyente, que eres cristiana, Ana. una buena pregunta, Belén, ¿no? Que muchos de los jóvenes nos preguntamos, Así es. ¿no? Cuando conocemos a alguien, ¿no? Y, por ejemplo, yo, en mi caso, por ejemplo, quizás al principio, como todo joven, tenía vergüenza, Belén, ¿no? Claro que sí. Pero luego, Belén, me identifiqué con Cristo, Belén, ¿no? Y, por ejemplo, yo al momento de predicar en la universidad me di cuenta que había muchos cristianos encubiertos, A Belén. eso. Yo les decía, se compartía, ¿no? Yo soy cristiana, les decía, ¿no? Yo soy cristiana. Y ellos me decían, yo también soy cristiana. ¿Ah, sí? Ay, ¿qué te cristiana? Ay, pero yo no sabía, le digo. Ay, pero yo sí sabía que Oh. tú eres cristiana porque tenías con tu falda. Ay, le Ay. digo, pero nunca me dijiste un Dios se bendiga. Hola, hola, amiga, nada, le dije. Ay, me dice que me daba vergüenza. Ay, no te preocupes, peligros. Eso al principio es normal, pero poco a poco Dios va a hacer la obra en nosotros, ¿no? Así es. Y Belén, eso es lo que a menudo yo encontraba en los jóvenes en la universidad, ¿no? Muchos cristianos, ¿no? Pero tenían vergüenza de identificarse, Belén. Así es, ¿no? Y es algo que quiero que tú entiendas como joven que eres, que tal vez es muy común que pase, ¿ok? Es muy común que pase por diferentes razones, como bien tocamos al principio, porque tal vez sientes temor a ser rechazado cuando predicas de Jesús y te van a decir, no, muchas gracias, ¿no? O no me hables de Jesús, o porque tal vez muchas veces no te va a salir a la perfección, o sientes de que cuando les vas a hablar te vas a trabar tal vez y otras cosas más, o no te vas a acordar tal vez el versículo bíblico por ahí, ¿no? Pero es normal, es común en todos los jóvenes y también en los, que, no tan solo en los jóvenes, Ana, creo que también en los cristianos que son recién convertidos también, ¿no? Que están ahí comenzando, están en sus pininos, como por Claro, ahí ese se es un dice. proceso, Belén, Es un que proceso, poco a así. poco se les va a ir pasando, Dios los va a fortalecer y Dios les va a dar la valentía de poderse identificar como creyentes, como cristianos, hermano. Así es. Así que si tú estás pasando por ese proceso, pues yo te invito a que tú tomes fuerza, te fortalezcas en el nombre de Dios, leyendo su palabra y en oración, y Dios te va a dar fuerza para que tú te puedas identificar como un creyente. Claro que sí, sobre todo que también, esto nos ha pasado a nosotras. A Así que cualquiera tú le nos pasa al ves y digas, ay, principio. las hermanas con cuánta libertad pueden predicar de la palabra de Dios. Inclusive, Belén, cuando estamos aquí compartiendo, hay muchas personas que están detrás, Así es, pasando, y seguimos hablando acerca de Dios, porque eso seguimos ya hablando. ha sido un área superada Así por es. nosotras, ¿no? Ha sido algo superado que Dios ha ido haciendo el proceso y sobre todo un tip, ¿no? O al menos mi experiencia, te podría contar de que algo que me sirvió bastante es poder involucrarme más en la iglesia, Ana, poder participar más, poder dirigir los cultos, Así es. poder dirigir las oraciones muchas veces, superar el miedo, poder muchas veces hablar en público también, porque están todos los hermanos en la iglesia congregándose. Las exposiciones también son muy buenas, nos ayudan a Clave, clave, desenvolvernos, a clave, perder Belén. el temor, ¿no? A soltarnos un poco más y eso me ayudó a mí personalmente, Ana, a poder predicar con mucha más libertad a las vidas. Ana. Así es, claro, ¿no? Y de repente tú puedes decir, sí, pero es que de repente, ¿no? Te sientes marginado. Pero es que a mí no me considera, a mí no me llama. Pero te puedes preparar para una alabanza, para tu Dios. En la congregación Claro, de estás, prepárate para una alabanza y que poco a poco te vas a ir soltando. O de repente dar un pequeño testimonio que te ha pasado el día a así día, ¿no? es. Que Dios ha hecho un milagro, de repente en algo que tú orabas y Dios contestó. Es así, ¿no? Y también las universidades que también nosotros tenemos la oportunidad de exponer, también es una oportunidad para poder Amén. desenvolverse. Claro, y sobre todo también que
reconozcas que tienes temor, ¿no? Que valides tus emociones y digas, sí, Señor, yo tengo temor, yo siento temor al hacer ciertas cosas, ayúdame, ¿no? A veces el miedo, Ana, no viene porque no sepamos lo que queremos decir, sino porque muchas veces nos sentimos insuficientes, Ana, inseguros, o tenemos que tal vez cuando hablamos no sea perfecto, no se entiende el mensaje, como bien acaba de decir, pero un gran mensaje está en la Biblia, Ana. Cuando hablamos acerca de Moisés, vamos a Éxodo 4 del 10 al 12, dice así. Entonces Moisés dijo a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua, decía, ¿no? Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Dios nos va a enseñar lo que hay que hablar, Ana. Muchas veces Dios nos va a poner las palabras en nuestra boca, algo que siempre nuestros siervos nos recalcan, es que Dios nos va a poner las palabras precisas, exactas, para poder hablar en nuestras vidas. Así es, ¿no? Y sobre todo que me gusta el versículo 12 porque dijo, y yo estaré con tu boca. Cada vez que tú hables no vas a hablar de ti, vas a hablar de Jesús. Por tanto, Dios va a estar en tu boca, en tus labios. Cada palabra que salga, Dios te va a ayudar. Así es, Belén, ¿no? No tener temor, como tú decías. Por ejemplo, yo recuerdo, Belén, que cuando estaba en la universidad, al principio de una carrera, Belén, yo recuerdo que había compañeras, como te comentaba, pero eran, encontré una amiga que se llama Andrea, ¿no? Y recuerdo que esta compañera, Belén, ella, por ejemplo, ella me decía que era creyente. Dice, Ana, yo soy cristiana, ¿no? Y porque yo siempre iba y compartía de Dios. Digo, oye, pero tú eres cristiana, pero nunca me has dicho, no, pero es que yo soy de otra denominación. Me dice, pero le digo, igual servimos a un solo Dios, a un solo Padre. Así es. Y recuerdo que un día le dije, vamos a compartir, le dije, ¿no? Llevé mi Biblia pequeña, me acuerdo que mi papá me regaló para mi bautismo, una Biblia pequeñita, así una rosadita. Así. Y recuerdo que había como cubículos, pero no, nosotros nos fuimos al campo, ¿no? Y había mesas, me acuerdo, de madera. Entonces yo llevé mi Biblia y le dije, ella estaba con una compañera también. Y le dije, vamos a predicar la palabra de Dios, le dije. Llevé mi Biblia y le dije, ahora Andrea es momento de predicar, le dije. Y justo pasó un profesor. Este profesor era un poco especial, siempre me molestaba. Y pasó y me quedó mirando, me dijo, hola, me dijo, y estaba con mi Biblia, a mí no me importó. Y Andrea como que se sintió un poco avergonzada, ¿no? Y yo seguí firmemente predicando la palabra de Dios. Y Andrea me decía, ya no me decía. Digo, no te preocupes, digo, Dios hizo las cosas, acá se nos ha prohibido predicar la palabra de Dios. Así es. Sigamos adelante. Y comenzar a compartir, Belén, ¿no? Hoy en día, pues, Andrea sigue congregando, pero sigue en su congregación, pero ahí, a veces hay momentos donde a mí le hablo, Belén, ¿no? Y bueno, se formó una amistad, bueno, cada uno decidió una carrera diferente y yo me fui a otra universidad y ella también a otra universidad. Y justo, ¿cómo pasó el tiempo? Pasando como 2 años me doy cuenta que la universidad donde yo estaba, ella también había estado. Belén. Mira. Y cuando me gradué, ella me decía, oye, Ana, ¿cómo has hecho la graduación? Y dije, oye, Andrea, no sabía que yo estaba acá, ¿no? Pero siempre es bueno poder predicar, Belén, ¿no? Y como Moisés también, ¿no? Este hombre tenía miedo, pero Dios puso palabra en él, ¿no? Y también quiero hablar de un punto, Belén, que también tú mencionabas, ¿no? Que Dios va a poner palabras en nuestros labios, ¿no? Así es. Por ejemplo, hay que muchas veces dejar que Dios nos capacite, Belén. Así. Cuando Dios llamó a Moisés, Dios capacitó a Moisés, Belén, ¿no? Quizás Moisés decía, no, pero Señor, ¿yo qué voy a hablar? No, yo no quiero hablar porque yo soy de pocas palabras, Señor, ¿no? Pero Dios mismo lo capacitó a través de su Santo Espíritu, Belén. Así que, hermano, hermana, tú que estás ahí, de repente no estás en una universidad o un instituto, pero estás en tu centro de trabajo, puedes comenzar orando, predicando la palabra de Dios. Amén. Quizás, hermana, pero está prohibido, no, yo no puedo interrumpir, pero puedes aprovechar tu hora de refrigerio, donde estás reunidos con tus compañeros. Así es una oportunidad, la palabra de Dios nos dice que debemos aprovechar el tiempo. Lo dice en Efesios, aprovechando el tiempo, que los días son malos, los días son cortos, hermano, así que aprovecha ese tiempo para predicar. Dios te va a capacitar. A medida que tú busques a Dios, Dios te va a capacitar. ¿Cómo? Orando a Dios, Dios te va a dar textos bíblicos. Amén. Muchas veces a mí me ha pasado, y también a la sierva,
Muchas veces que ella predica, Dios le da los textos, Dios Así respalda. es. Cuando tú comienzas a hacer la obra de Dios, Dios te va a capacitar, Dios Dios te te va va a a guiar, ayudar. te va a decir estos textos bíblicos. Y tú, al momento de compartirles, vas a ver cómo Dios toca las vidas, Dios quebranta las Amén. vidas, porque Gloria a Dios. hay almas necesitadas. Muchas Hay veces, Belén, vidas sedientas. podemos ver vidas muy bien, como lo has dicho, vidas sedientas a nuestro alrededor. Podemos ver que quizás sonríen, Belén, pero por dentro Por tienen dentro. heridas, tienen Así depresiones, Belén. Muchos de nuestros compañeros se quieren suicidar. Muchos de ellos sufren de estrés, Belén, ya no pueden más con su vida. Es por eso, hermano, que tú te tienes que dejar capacitar por Dios. Por eso también quiero hablar, Belén, por ejemplo, en Filipenses 4:13. Belén. ¿Qué dice? ¿Qué dice, Belén? Un versículo muy clave, muy conocido en la comunidad Es cristiana. así, Belén, muchos conocemos este texto, Belén, pero sin embargo no le prestamos atención como debe ser. No hemos puesto énfasis, ¿no? Es así, no hemos puesto énfasis a este versículo, ¿no? Y nos dice así, Belén, lo encontré y dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Belén, ¿no? Amén. Y es así, todo lo podemos, Belén, todo. Él nos va a fortalecer, Belén, ¿no? Y es tanto así, Belén, que muchas veces pensamos que podemos ir a predicar así, yo en el nombre de Jesús voy a predicar. Se va a convertir, hermana. No, a veces pensamos mucho en nuestras debilidades, dependemos mucho de nuestras habilidades que hemos adquirido aquí en la tierra, pero no eso es suficiente. Debemos estar fortalecidos por el poder amén, de Dios, por amén. el poder de su palabra, por el poder de la oración. Es necesario que te fortalezcas, que le entregues esas habilidades que has adquirido a Dios para que Dios pueda ayudarte y puedas con Él poder predicar la palabra de Dios, hermano, para que tú no te sientas corto, para que al contrario puedas predicar con libertad y pueda Dios fortalecerte cada mañana. Amén. Así es. Bueno, Ana, ahora vamos a hablar sobre pasos prácticos para superar el miedo y empezar a predicar. Así que apunta. El paso número 1, Ana, es comenzar a dar pasos pequeños, Ana. Verdaderamente que muchas jóvenes sienten temor, sienten miedo, pero hay que empezar con pasos pequeños. No necesitas dar un sermón de 1 hora, 2 horas, 3 horas de prédica para poder compartir otras vidas. Claro que no, hay que empezar por pasos pequeños, Ana. Puedes comenzar con personas que sean cercanas a ti. Siempre cuando tú estés en la universidad, en el trabajo, tengas amigos, siempre van a haber personas a las que tú les tengas más confianza, Ana, a las que va a ser más fácil poder llegar a sus vidas porque te sientes tal vez en tu zona de confort, es una persona más tranquila, entonces tú vas a poder hablarle a esa vida. Así es. Y que les encantan escuchar. Así es. Es por eso que puedes empezar por aquellas personas, Ana, ¿no? Empezar dando pasos pequeños. Y sobre todo nosotros también lo que recomendamos es que puedes utilizar tus redes sociales. Claro, un cristiano que no se identifica, Ana, entonces ¿cómo sabemos que es cristiano? Así es, no sabemos, es un cristiano encubierto. Claro que sí, sobre todo nosotros utilizamos nuestras plataformas, nuestras redes sociales, como bien nos puedes ver, utilizamos el YouTube, Ana, como el día de hoy lo estamos utilizando, y sobre todo para difundir, Ana, sobre acerca de nuestra fe en Cristo, ¿no? También, Ana, utilizamos nuestras redes sociales, Ana. Nuestros estados, Belén. Utilizamos nuestros estados ¿de qué, Ana? De WhatsApp, de Instagram. Y bueno, también utilizamos, Belén, el short, Belén. Los shorts de YouTube también los utilizamos para poder predicar la palabra de Dios, Ana. Y creo que también es un buen alcance, Belén, porque a veces no alcanzamos a hablar con todos los que tenemos agregados, pero sin embargo, sí ven los estados de WhatsApp, Belén, y uno se queda sorprendido. Wow, mira, él la miró mi estado, mira, y justo había un texto bíblico, gloria a Dios. Claro que sí, sobre todo que la palabra de Dios es la que habla a sus vidas, Ana. Sabemos que el enemigo constantemente bombardea a nuestra generación, bombardea al pueblo de Dios en las redes sociales, cuando entró tal vez al TikTok y está scrolleando, ¿no? Y tal vez ve cosas que no debería de ver. Así también el pueblo de Dios debería saber utilizar estas herramientas para bombardear, ¿no? A las vidas con palabra de Dios, diciéndole un Cristo te ama, compartiéndole un versículo bíblico que tú sabes que esa vida necesita de Dios. Mándale un versículo bíblico tal vez, ¿no, Ana? O cosas así que estas personas se puedan identificar. Gloria a Dios, Belén, ¿no? Eso me encantó lo que tú decías, ¿no? Porque constantemente nosotros estamos viendo, Belén, lo que sucede en las redes sociales, Belén, pero debemos estar, Belén, también nosotros apoyando, siguiendo, obrando, Belén, ¿cómo? Pues apoyando, poniendo un texto bíblico, un Dios te bendiga, Belén, para que así ellos también puedan recordar, Belén, quiénes somos, Belén. Así es, un pequeño testimonio, Ana, es que en la universidad yo también comparto de la palabra de Dios. Recuerdo un pequeño testimonio, Ana, de que había una persona, ¿no? Que siempre me miraba, me observaba. Qué rara, pero no es que era rara, creo que yo que era la gracia de Dios sobre ti. Así es, ¿no? Doy gracias a Dios que siempre tienes que recordar que tú eres luz. Donde quiera que tú vayas, tú eres luz. Verdaderamente que Dios va a poner gracia en tu vida. Siempre
A donde he ido, Ana, no sé si te ha pasado a ti, siempre me quedan observando, Algo mirando, tiene los esta chica, profesores así es. también nos quedan mirando en nuestra manera de vestir, de hablar, ¿no? Por ahí se nos escapa un amén, un gloria a Dios, un Dios te bendiga, Ana. Y me acuerdo que ella siempre me miraba, era una persona que siempre me observaba. Ella era una persona, Ana, de escasos recursos, ¿no? Entonces, me acuerdo que un día se atrevió a Se atrevió. hablarme. Justo habíamos hecho un grupo, ¿no? El profesor nos había dejado la típica de que trabajo grupal, 6 personas, Con alguien desconocido. con alguien desconocido, ¿no? Y me acuerdo que pues ella aprovechó la oportunidad y me habló, ¿no? Y me dijo, ay amiga, yo veo que tú eres una persona que trabaja mucho, ¿no? Y veo que tienes un buen trabajo, amiga, ¿no? ¿Cómo has hecho? Cuéntame, me Ay, dijo. gloria a Dios. Solita ella. Bueno, ese fue el Así es. enganche de Belén. Ella aprovechó la oportunidad para hablar y yo aproveché la oportunidad para hablarle de Dios. Muy bien, Belén. Aprovechando las Claro que oportunidades que Dios sí. nos da. Amén. Entonces me acuerdo que comencé a hablarle, ¿no? Y le dije, mira, todo lo que tú ves, Dios me lo ha dado por su infinita misericordia, porque sé que no soy merecedora de muchas cosas, le digo, también soy una chica que tiene fallas, le digo, Ethel, pero aún así trato de servir a Dios, le digo, ¿no? Y quiero que sepas que así como yo soy bendecida, Dios quiere bendecir tu vida, Ethel, pero cuando tú aceptes a Jesús en tu corazón, le decía, ¿no? Entonces ella me decía, ay, ¿tú crees? Claro que sí, su palabra nos dice que Él nos quiere el bien para todos sus hijos, ¿no? Y le comenzaba a hablar. Y me acuerdo, Ana, que muchas veces tenemos que aplicar las estrategias, Ana, como hablábamos ya constantemente, hemos venido hablando de las estrategias de Dios. Me acuerdo que le Espera, invitaba... a ver, un ratito. ¿Y qué estrategia tú, Belén, aplicaste en ese momento, Belén? Ya Pues que ella era una persona quizás de bajos recursos, así Belén. es. ¿Cuál estrategia tú aplicaste, Belén? Pues una muy conocida, la que utilizó Jesús, Ana, la comida. El pan, Belén. El pan, Ana. Me acuerdo que en el campus le invitaba a comer, le comenzaba a hablar, siéntate, le digo, te voy a hablar de la palabra de Dios, necesitas escuchar, Ethel, tú necesitas escuchar de la palabra de Dios, ¿no? Y me acuerdo que comencé por ella, comencé a tomar más fuerza, comencé a seguir orando a Dios, ¿no? Para que Dios me ayudara. Y de repente ya no solo me la jalaba ella, también me jalaba otra compañera más, le comenzaba a hablar de Dios. Y de repente a todo el grupo le comencé a compartir, Ana, uno por uno de la palabra de Dios. Y Dios es testigo, Ana, ¿no? De que tenemos que aprovechar el tiempo y las oportunidades que Dios nos da. Gloria a Dios, Belén. En verdad que me encantó, Belén. Tú, en verdad, invertiste en buena tierra, Belén. Porque te Amén. ganaste esa vida, Belén, para Dios. ¿Y cómo lo hiciste, Belén? Sembrando, Belén, ¿no? Agarraste esa estrategia del pan como Dios lo hizo. Y un claro ejemplo, Belén, que sí es posible. Sí es posible compartir de la palabra de Dios. Así es, Belén, ¿no? Y yo también quiero hablar, Belén, sobre un punto, Belén, ¿no? Un punto también importante, Belén, ¿no? Amén. Ese punto es de la preparación, Belén, y de la oración, Belén. Amén. ¿Por qué, Belén? Porque muchas veces pensamos que con nuestras habilidades de repente somos muy buenos para hablar. Sí, vamos a Con ir nuestras fuerzas, con ¿no? nuestras fuerzas, ¿no? Y pues vamos a convencer las vidas y ya, las almas se van a caer al suelo. Y me van a escuchar y voy a ganar muchos creyentes para Dios. A ver. Pero sin embargo, Belén, tenemos un claro ejemplo, Belén. Un personaje, Belén, que ha marcado la historia, Belén, y la generación de varios, ¿no? Amén. Quizás tú has escuchado el nombre de ese evangelista, Belén. Y su nombre es, Belén, Gille Ávila. Amén, gloria a Dios. Este personaje, al menos a mí, marcó mi vida. Yo recuerdo que cada vez que mi mamá era de noche, apagaba la luz y ponía la radio y escuchaba sus prédicas, Belén. Y sus prédicas, cada vez que yo escuchaba, me daba miedo, Belén. Pero ese varón era un varón de Dios, Belén, Amén, ¿no? Y marcó también, pues, mi infancia, Belén, ¿no? Yo crecí escuchando las prédicas de Gigi Ávila, Belén, qué como buena importante, qué cristiana de importante. Dios, ¿no? Pero él decía, Belén, que cuando él lo invitaban a predicar, hermana, que me estás escuchando, él no iba y predicaba por sus propias fuerzas. Claro que no. Lo que me encantó es que él tenía un escuadrón. Amén. Un escuadrón. ¿Cómo es eso, hermana? Es un grupo de hermanos que están orando, que están intercediendo para que él pueda predicar la palabra de Dios, para que vidas puedan ser usadas, para que vidas, para que vidas puedan ser quebrantadas delante de Dios, Belén, ¿no? Y esa estrategia él lo aplicó, Belén, durante toda su trayectoria. Amén. Eran escuadrones, Belén, pues de hermanas, pues, que tenían años en la fe, Belén, ¿no? Y en su libro también que él tiene, él habla, Belén, sobre cómo ministrar, cómo predicar, sino antes de orar, Belén, ¿no? Y esa estrategia nosotros también lo debemos de aplicar, Belén, a nuestras vidas. A nuestras vidas. Por ejemplo, quiero quiero leer el día de hoy Filipenses 4:13, que dice así. ¿Qué dice? Este es un texto muy conocido que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no?
Pero sin embargo leemos este versículo, pero también tiene un contexto, Belén, ¿no? Así Que Dios es. nos va a fortalecer, ¿cómo? Orando, Belén. Dios nos va a fortalecer leyendo su palabra. Él va a poner las palabras, el texto necesario en nuestra boca. Pero ¿cómo, Belén? Cuando nosotros nos fortalecemos en Dios, cuando nosotros entramos en intimidad con Dios, Belén. Entonces ahí Dios donde nos va a fortalecer, Belén. No es que va a venir pues una varita mágica y pues, nos va a fortalecer, ¿no? Como dice, algo instantáneo, como el microondas, ¿no? Sino que requiere, Belén, de un esfuerzo, Una Belén, de una preparación. preparación, de pagar un precio para que esas vidas Amén. puedan ser tocadas. Claro que sí, Ana, y sobre todo que tú muchas veces nos ves predicando, también en las misiones hemos predicado, pero quiero que sepas que cuando nosotros hemos predicado, ¿qué ha pasado, Ana? Pues tenemos una preparación. Hay también vidas orando por nosotros. Por ejemplo, cuando a veces a Belén invitan a predicar, estamos orando para que Dios pueda usar su vida, para que las vidas también puedan ser tocadas a través del Espíritu Santo y no sea ella, sino que sea la palabra de Dios sobre ella. Y pues cuando hacemos misiones también estamos en Amén. un largo tiempo de comunión con Dios. Amén, y sobre todo que si tú tal vez vas a compartirle a tus amigos, a tus compañeros, dile a alguien de confianza, a alguien de oración, tal vez le puedes decir a tu madre, a tu padre, a tu amigo, ¿no? Que te apoye en oración para que cuando tú compartas la palabra de Dios no seas tú, sino sea Dios usando tu vida para bendición de otros. Gloria a Dios. Ahora sí, Ana, tenemos el punto número 3, que es conocer la Biblia, Ana. Sabemos que muchos queremos ser usados por Dios, que Dios nos use cuando prediquemos a otras vidas, que las vidas sean tocadas, pero muchas veces estas personas, Ana, muchos de ellos jóvenes, muchos de ellos, pueblo de Dios también, Ana, que ya son maduritos en la fe, no leen su Biblia. Creen que por obra del Espíritu Santo no va a venir el Espíritu Santo, le va a dar los versículos bíblicos, va a hacer que las vidas sean tocadas. Y sí, va a venir el Espíritu Santo, claro que sí, va a usar tu vida, pero cuando tú tengas en comunión con Dios, estés preparado, Ana. Sabemos que cuando tú tienes la palabra de Dios en tu corazón y en tu mente, porque constantemente estás leyendo tu Biblia, constantemente te estás preparando, entonces Dios va a fluir en ti, Ana, Dios va a usar tu vida. Así es, Belén, ¿no? Como te decías, ¿no? Esto implica para toda clase de creyente, sea maduro en la fe o de repente sea uno que recién se ha convertido, uno recién, Belén, nacido. Pero también te quiero animar, hermano joven o hermano creyente que ya tienes madurez en la fe, a que no tengas miedo a poder predicar. Amén. La palabra de Dios nos dice que debemos a predicar en todo tiempo, fuera y dentro de tiempo, Belén. Muchas veces me ha pasado que estoy en el hospital y veo a alguien que está detrás mío, y como tú decías, ¿no? Veo a alguien, por ejemplo, que es joven, ¿no? Entonces trato de predicarle con ciertas preguntas, ¿no? Y te animo también a que tú lo puedas hacer en cualquier lugar que estés. Dios nos manda a predicar fuera y dentro de tiempo. Así Y que es. no tengas miedo porque Dios nos va a dar esa valentía. Para eso quiero invitarte a que podamos leer juntos 2 Timoteo 1:7. ¿Qué dice? ¿Y qué dice? Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y de dominio propio. Amén. ¿No? Dice que él no nos da un espíritu de temor, sino nos da un espíritu de dominio propio. ¿Qué quiere decir eso? Entonces que nosotros podemos tomar el control de nosotros mismos y podemos decir, Señor, el día de hoy voy a predicar, Señor, y Él te va a poner en sentir, porque Él, su palabra nos ha dicho que debemos predicar y por tanto debemos de obedecer a Dios. Así que no sientas temor de lo que vas a hablar ni de lo que vas a decir, porque Dios va a poner palabra en tu vida y Él mismo te va a guiar, te va a dirigir y te habrás ganado una alma para Cristo. También quiero invitarte a leer, hermano, Ezequiel 3:18-19. Uy, ¿qué dice? Dice así, hermano, ¿no? Dice así: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares, Wow. ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva el impío, morirá por su maldad. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad, de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú habrás librado tu alma. ¿Por qué te hago leer este versículo, hermano? Hace poco yo compartía con una compañera de la universidad, ¿no? Una compañera que la conocí, ¿no? Que hace como años que no la veo. Entonces yo lo compartía, ¿no? Y le decía, mira, tengo predicando varios días, le digo, ¿no? Y bueno, le digo, de repente tú no me quieres escuchar, le digo, pero la palabra de Dios dice que yo ya libré mi mano, le digo. Le digo, mi mano, le digo, no, tu sangre no va a recorrer, le digo, sobre mí, le digo, porque yo ya te he predicado, le digo, ya soy libre, le digo. Y yo me dice, ay, Anito, ¿por qué eres así? No me eres así, gracias por insistirme, me dice, ¿no? Entonces, es necesario hablarle, Belén, ¿no? Y yo le hablé con la palabra de Dios, ¿no?
Y recuerdo que al día siguiente me escribió, me dijo, gracias Anita por cada mensaje, por estar estorbando en mi vida, me Así dice. es. Porque a veces me dice, pienso que estoy sola, pero sé que Dios se usa, me dice Ana, para mandarme una palabra de aliento. Amén. Y no solamente ella, Belén, hay muchos jóvenes, Belén, alrededor nuestro que necesitan una palabra, hermano, ¿no? Y hay que obedecer la palabra de Dios porque Dios nos va a tomar cuenta, hermano. Y te animo también a que no seas un cristiano encubierto, que no tengas vergüenza de identificarte como un creyente. A veces, muchas veces, por ejemplo, no me quiero salir del tema, Belén, ya. Pero a veces cuando necesitamos llevar la palabra de Dios a la iglesia, no la llevamos, Belén. Utilizamos la Biblia, ¿no? Para predicar, la Biblia. El celular. El celular en vez de la Biblia, Belén, ¿no? Pero no, tenemos que identificarlos como creyentes, ¿no? La Biblia. Cuando estamos en la iglesia, ¿no? La sierva dice, ¿y cuántos han traído sus espadas? A ver, acá hay un arma nuevo. Levántenla, ¿no? La bienvenida. Y todos levantamos nuestra Biblia. Bienvenido, ¿no? Qué bonito, ¿no? Amén. Nos identificamos con la palabra. ¿Cuántas de Dios, personas Belén? han dado su vida por esta palabra, por esta Biblia, que tú eres privilegiado de tenerla en tus manos? En la China he escuchado muchos testimonios de misioneros que han dado su vida, han muerto aún por esta palabra, Ana, por predicar la palabra de Dios. Así que toma fuerza, anímate, ¿no? Comparte de la palabra de Dios. Recuerda que no van a rechazarte a ti, sino estarían rechazando a Dios, Ana, porque no vas a hablar de ti, les vas a hablar de Dios, Ana. Así es, Belén, recuerdo también que mi papá nos contaba, Belén, en una predica yo escuché, que dice que él estaba predicando y su jefe vio que él estaba llevando su Biblia y él estaba predicando a un compañero, a un vendedor le estaba predicando. Y el jefe le dice, Claudio, entrégame tu Biblia, no puedes predicar, le dijo. Y el jefe y mi papá le dijo, ¿pero por qué no? Dedícate a trabajar. Y le quitó su Biblia. Y mi papá llegó a la casa, no nos dijo nada, solamente comenzó a orar a Dios. Y después que le dijo, después de 2 días, le dijo, porque mi papá como es color moreno le decían San Martín, Belén. Y le dijo, San Martín, ven para acá, te estoy llamando. Y mi papá subió con mucho temor. Y él oraba, dice, ¿no? Y le dijo, abre ese cajón, abre, sí, ahí está tu Biblia, toma. Sigue predicando, pero ten cuidado, le dijo. Y le devolvió su Biblia. ¡Gloria a Dios! Mi papá siguió predicando con mucho más fervor, Belén, con mucha más valentía. Fue necesario, Belén, porque desde ahí Dios comenzó a honrar su vida y él pudo ascender, Belén. El jefe pudo identificar que era un creyente. Y fue así que le tuvo mucha confianza, Belén, que tuvo un puesto muy importante, Belén. Así es, sí recuerdo también muchos testimonios, ¿no? Es muy importante que nosotros como cristianos vivamos la palabra de Dios, ¿no? Y también muchas veces cuando la empresa andaba mal, siempre le decía, Claudio, ora por la empresa. San Martincito le decía. Pensaban que mi papá era un amuleto porque era negro, Belén. San Martincito le decía. Muchas veces así, ¿no? También era un poco racista, se podría decir, ¿no? Pero Belén fue necesario esto, ¿sabe por qué? Belén, porque a raíz de eso que mi papá pudo ascender, bueno, también oraciones de mi madre. Amén, la empresa creció, Gloria a Belén. Dios. Tuvo muchas Somos puertas canal de abiertas, bendición. Belén pudo firmar con muchas marcas, Belén, de abarrotes, Belén. Y crecieron mucho, Belén, y pues también nosotros fuimos beneficiados, Belén. Así es, porque la bendición vino a nosotros, ¿no? Pero también quiero que recuerdes que somos un canal de bendición, a donde quiera que vayamos, somos un canal de bendición, en la empresa, en la universidad, en donde Dios te mande, somos un canal de bendición, y quiero que recuerdes verdaderamente la importancia de poder predicar la palabra de Dios, ¿no? Y que sí, por ejemplo, un pequeño, así para poder terminar, una pequeña reflexión, es que, por ejemplo, escuché a un pastor Ana hablando de que decía, Jesús se fue de este mundo, pero dejó a sus discípulos. Los discípulos nos dejaron a nosotros. Los que dejaron los discípulos dejaron la iglesia. Y tú eres parte de la iglesia. Si la iglesia se pierde, ¿quién predicaría, no? ¿Quién tendría esa misión de poder predicar a otras vidas? Ana, somos nosotros los encargados. Así que no tengas temor. Una vez más te digo, anímate, esfuérzate, sé valiente, ¿no? Cobra ánimo al poder predicar de la palabra de Dios. Y no seas un cristiano encubierto. Así es. No te avergüences, dice, y no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios. Amén, gloria a Dios. Así que, Ana, ¿te parece si oramos para que sea Dios quitando el temor en tu vida, ¿no? Que sea Dios ayudándote verdaderamente, que Dios ve tu esfuerzo cuando tú te esfuerzas, Ana, cuando verdaderamente tú tomas la iniciativa y dices, bueno, hoy voy a comenzar a predicar, así no me escuchen, voy a comenzar a predicar. Hay una canción que dice, toca Nazaret, no toca. Ese soy yo predico, le sirve a la multitud. Amén. Toca Nazaret, no toca. Amén, ¿no? Muchas veces así, cuando estamos predicando, muchas veces en la mente estoy así, toca Nazaret, no toca.
Porque Dios es el que va a tocar la vida, Dios Los es el que va a tocar los corazones, así es, los corazones, ¿sabes? No eres tú, es Dios. Y no son tus fuerzas ni tus habilidades, ni porque sabes hablar muy bien, ni porque te sepas un montón de versículos bíblicos o seas experto. Es la gracia de Dios en tu vida. Así que vamos a orar. Señor Padre, Dios del cielo, quiero orar por cada joven, por cada hermano cristiano que está en sus pininos, por cada hermano que tal vez ya tiene tiempo en tu casa, pero aún le cuesta, Señor, el poder hablar de tu palabra de Dios con otras vidas. Señor, oro para que seas tú, Señor, poniendo ánimo, Señor, poniendo valentía en esta persona, Señor. Ayúdale, Señor, abre su boca y permite que esta persona se llene de ti, Señor Padre, que verdaderamente se decida y se identifique como cristiano, Señor, a predicar tu palabra. Usa sus vidas de estos jóvenes. Hay muchas vidas que necesitan una palabra tuya, Señor. Vidas que se están perdiendo hoy en día, vidas que están muriendo, Señor, aún en nuestro país, Señor. ¿Cuántas vidas mueren, Señor, sin tenerte en su corazón? Oro para que tú los uses y quites todo temor de su vida, Señor. Y todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y decimos, Belén, a su nombre. Gloria a Y a Dios. su nombre. Gloria a Y a Dios. su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Y bueno, este fue Ana. Bueno, y estas fueron tus hermanas, Belén, de Espacio Libre.